Se habla de él en los foros de internet, se habla de él en los videos, se ha hablado de él en el primer programa que tuvimos con Paradigma Cero, con los tres, con Emilio, con Francisco y con Pedro. Pero hoy Pedro va a aclararnos quién rayos es el hombre del sombrero. Pedro, bienvenido una vez ¿Qué más. tal, Gianfranco? Un tema interesante, porque más interesante de lo que aparentemente sugeriría el título, ¿no? Porque el hombre del sombrero viene a ser uno de estos seres que quizás sea el más recurrente cuando uno busca este tópico en las redes, en los blogs, eh, donde tratas de definir qué cosa es, y en los comentarios tú ves la gran cantidad de gente que asegura haber tenido un encuentro con este ser. Se lo culpa mucho de ser uno el que provoca, por ejemplo, las parálisis del sueño, ¿no? Y que, digamos, de que algunos dicen que es una alucinación. Sin embargo, la mayoría de los casos no ha ocurrido cuando la persona ha estado necesariamente dormida, sino que ha estado en una actividad y se ha aparecido. Una de las características principales es de que cuando aparece este ser tiene, digamos, coinciden en que por lo menos mide de 1,90 m a 2,10 m. Se aparece en el umbral de las puertas de los dormitorios, por lo general, así es que es fácil determinar su altura, porque casi llega al borde. Tiene una gabardina hasta el piso, totalmente negra. El rostro o es cadavérico o no se le llega a ver por la oscuridad, pero sí tiene ojos rojos y un gran sombrero, ¿no?, de ala ancha. Y aparece en diferentes situaciones. Por eso es que es muy difícil catalogarlo, porque no es una simple aparición como un íncubo, por ejemplo. Tú sabes cuál es su propósito y para qué viene. En cambio, este ser puede aparecer cuando estás o dormido o cuando hubo una situación de conflicto o preocupación fuerte con emociones negativas en un lugar, cuando la persona podría encontrarse en una inestabilidad emocional o puede ocurrir anticipando el fallecimiento de una persona también. Es decir, pues por eso es difícil rastrear cuál es su propósito, ¿no? Pero sí hay bastantes testimonios al respecto de este ser. O sea, finalmente, ¿qué es entonces el hombre del sombrero? Mira, no, algunos dicen que es una persona desencarnada, pero una persona desencarnada normalmente no actúa de esa manera. Además, tendrían que ser muchos desencarnados, porque este fenómeno ocurre en todo el mundo. Y que hayan tantos desencarnados con esa O apariencia, sea, es universal sí, entonces. es totalmente, ocurre en muchos lugares del mundo, está en las tradiciones antiguas también, de muchos países. Por ejemplo, cuando el director de Pesadilla en Elm Street, Wes Craven, él tuvo problemas de niño con esta aparición. Le quedó en su memoria, ¿no? Pero después se enteró de que hubo un caso muy interesante en la década de los 70 en Estados Unidos, cuando ellos reciben como asilados a un grupo étnico de entre Camboya y Laos que habían participado, parece como oposición al gobierno de Pol Pot en esa época terrible. Parece que Estados Unidos los ayudó a combatir, pero después, para evitar represalias, digamos que acepta un grupo de ellos, ¿no? Eran personas jóvenes, en buen estado de salud, ¿no? La mayoría tenía entre 25 a 45 años, y después, inclusive que es derrocado Pol Pot, ocurre una cosa bastante extraña. En estos refugiados empiezan a tener unas pesadillas, un pesadillas con un hombre que tenía un sombrero y que al día siguiente o días después, noches después, aparecían muertos. Llegó a tal punto de que se contabilizaron más de 100 fallecimientos. Los médicos no sabían, los médicos norteamericanos no sabían de qué se trataba. Inclusive bautizaron pues esta nueva enfermedad como síndrome, ¿no?, de muerte súbita nocturna, algo así, ¿no? Entonces, porque no tenían explicación y las muertes seguían sucediendo. Entonces, eso
le interesó, esa historia le interesó mucho a Wes Craven y por eso es que le inspiró para ser personaje de Freddy Krueger, que se te aparece en tus sueños y trata de asesinarte a través del miedo. Pero en este caso de esta etnia, etnia Monk se llamaba, ¿no? Hubo un caso en particular donde uno de ellos, después de haber tenido una pesadilla con este ser del sombrero, su salud empezó a decaer tremendamente a tal punto de que empezó a su sistema, sus intestinos empezaron a necrosarse. Wow. Y él insistía de que le traigan un chamán, ¿no?, al hospital, un chamán de su etnia. Y los médicos al principio decían, pero ¿para qué, no? Claro, si acá tenemos toda Claro, la... con todo, la mejor, ¿no?, los mejores médicos, pero no, pues no daban con el caso. Y tuvieron que hacer una junta médica, decirle, bueno, sabes que ya le queda poco, hay que por lo menos hay que cumplirle, ¿no? Y consiguieron a un chamán que hizo un ritual ahí en el hospital y luego les entregó a los médicos una espada consagrada y les dijo que lo colgaran, lo pusieran en el umbral de la puerta. Milagrosamente esta persona empezó a sanar. Así pasaban los días y lo que ya parecía que estaba totalmente necrosada empezó a regenerarse, ¿no? No, qué interesante eso. Y los médicos dijeron, bueno, entonces ya empezaron a buscar más chamanes para poder tratar los casos similares, ¿no? Yo entrevisté a una joven hace un tiempo atrás. En este caso, por ejemplo, ella sospechaba o me dijo que le habían hecho un tipo de brujería. Y a raíz de eso, ella vivía con su madre. Empezó a aparecerse este ser amenazante, ¿no?, en su dormitorio. Tal es así de que ella, por temor, decide irse a vivir a la casa de su pareja, ¿no? Y la pareja, digamos que su pareja vivía con su familia, su padre era marino, así es que se sentía más seguro y tenía un gran perro Rottweiler también. Entonces, ahí se sentía aparentemente más Más protegida. protegida, claro. Pero en una noche, y las habitaciones estaban en el segundo piso, el perro empezó a ladrar estando abajo. Sale el padre con su arma y le dijo a ellos que se queden en donde están y bajó las escaleras, ¿no? Y en eso se escucha, el perro deja de ladrar y cuando el marino llega a la sala encuentra a esta figura, Al hombre del el sombrero. hombre del sombrero, alto, todo con la gabardina y con el perro muerto a sus pies. No. El marino hizo uso de su arma, Y le disparó. le disparó y se desvaneció este ser ante sus ojos. Entonces, Y la gente creyó que él le había disparado al perro. no, sí, no, o sea, definitivamente no tenía heridas de bala, ¿no? Claro. No se sabe cómo lo mató, pero así lo ha hecho de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, obviamente causó un gran impacto emocional En en el esta marino, persona y claro. también en la familia, ¿no? Porque sobre todo está joven. Y ahora ¿qué hago, no? Este, que yo quise saber también la conclusión de esta historia, pero cuando quise volver a entrevistarla ya había viajado al extranjero. Entonces ahí le perdí el rastro totalmente, ¿no? O sea, es muy poco probable que alguien regrese a hacer su vida normal luego de ver al hombre del sombrero. Te estoy comentando de un caso que es bastante dramático, pero no necesariamente todos son así, ¿no? Inclusive hay personas que afirman de que cuando se les apareció este ser en sueños, les ha dejado mensajes. Cuídate de fulana de tal que te está haciendo algo, por ejemplo, ¿no? Y nunca más volvió a aparecer. Por eso te digo que, ¿cuál es su propósito? Algunos dicen de que quizás sea alimentarse del miedo, ¿no? Otros lo relacionan con un personaje que aparece en la religión vudú, que es un ser que tiene el rostro de un esqueleto, sombrero de copa, un frac negro y va con un habano. Se llama el varón Samedí, que es invocado muchas veces para pedir ciertos favores, para dañar a otras personas, ¿no? Pero eso es digamos, se le parece, pero no viene a ser exactamente el hombre del sombrero típico
que los ven muchas personas en cualquier Porque parte del además mundo. tiene los ojos rojos, dices. Claro, también es otra característica. A veces esa presencia puede ser antecedida por dos otros seres que son como sombras, justamente se les llama hombres sombras, que lo describen como seres muy oscuros, más oscuros que la oscuridad de la noche o de la habitación, y que parecen como bidimensionales, es decir, estás de frente y tú ves una silueta humana, se ponen de costado y ves una línea, así como si fuese un sticker. Ujú. Pero se encargan ellos como de decirte de hacer el trabajo sucio contra sus víctimas, que están paralizadas del terror y como atormentándolas. Y después cuando ya esta persona está suficientemente ablandada por el terror, Aparece noches lo que después es. aparece este hombre del sombrero, ¿no? Ahora, ¿cómo nos libramos de él? Porque inclusive hay casos de personas que dicen que hasta han rezado y no les ha funcionado, ¿no? Podríamos tomar como ejemplo que tal vez es enfrentándolo, basándome en el caso de una mujer que desde muy joven también sufría de esta aparición. Y digamos que ella en el transcurso de su vida llega a casarse y se seguía apareciendo esta presencia, pero su esposo no la veía y pensaba ya que la mujer estaba un poco mal de la cabeza, a tal punto de que llegaron a divorciarse. Y así durante muchos años la siguió frecuentando. Entonces llegó un momento en que esta mujer ya tenía como 50 años, harta, llega a enfrentarlo y le dice que ya me tienes harta, no te tengo miedo, ¿no? Me has arruinado la vida, ¿qué más quieres? ¿Por qué no te largas? El ser avanzó hacia ella, pasó por su costado y desapareció por la pared. Nunca más volvió a aparecer. O sea, literalmente lo Lo enfrentó. enfrentó, le perdió el miedo y desapareció. Un otro caso aquí en el Perú. Bueno, en el Perú hay un caso de una persona que también entrevistamos, de que ocurrió en el Callao, y él estaba filmando una especie de fiesta de promoción, ¿no? En una glorieta que está cerca del mar. Y dice que salió un rato afuera, ¿no? La fiesta estaba con los jóvenes adentro. Él salió a fumar un cigarro y ahí había una parejita de la promoción, eran parece enamorados que estaban afuera, y de repente la joven pega un grito y entonces este testigo voltea y delante de ellos había una aparición, pero en carne y hueso, o sea, no es una sombra, pero con una especie de gabán de cuero, pero así viejo, incluso hasta estaba mojado, el sombrero típico, y era grande y corpulento, ¿no? Él no, digamos que no reaccionó quedándose paralizado y más bien dijo, pensaba decir, oiga, señor, váyase que se retire, que este Ujú. lugar hay un evento, pero dice que antes de tocarlo sintió un escalofrío tremendo, inexplicable, que no sabe, como que se quedó paralizado del terror. Y cuando él pensó llamar a la vigilancia, cuando volteó, ya no estaba, y los dos chicos que estaban ahí delante, que vieron todo, dijeron que se había esfumado ante sus ojos. Obviamente la jovencita estaba en crisis nerviosa, ¿no? Y el otro apenas balbuceando dijo, desapareció simplemente, ¿no? Es un caso diferente, por ejemplo, porque aquí parecía algo orgánico, algo, digamos que tridimensional, ¿no? Hay quienes dicen de que podría tratarse de un ser del inframundo, que no es humano, es un ser que simplemente ha traspasado la barrera que limita esa dimensión con la nuestra y que tendría algún propósito. Uno de ellos, como cualquier ser del bajo astral, es el robo de energía o contaminación energética, ¿no? O sea, Vamos a empezar por el desastre más reciente, al menos del que yo tengo recuerdo, que es el terremoto de Pisco, ¿no? sí. El del 2007, por ejemplo. ¿Qué casos de presencias paranormales han podido percibir ahí? Mira, yo estuve a los pocos días del terremoto, ¿no? Porque estaba apoyando un equipo de prensa y una de las cosas que me enteré era en un edificio que acababa de colapsar, un hotel. Escuchaban gritos
y fueron los rescatistas a ver, pero no había nadie vivo, ¿no? Y otra de las cosas interesantes también de que parece que del interior de los escombros llamaban a sus familiares por teléfono, pero no respondía nadie. Pero cuando han ido después a verificar, pues habían teléfonos efectivamente, pero ¿quién marcó el número, no? Por ejemplo, ¿no? En la zona de Yungay es uno de los lugares también que a nosotros más nos ha impactado, porque hemos realizado una visita en el año 2015, me parece que fue, y el interés surge a raíz de un mensaje, un correo que nos envía una de nuestras seguidoras, de que tenían, sus parientes eran de Yungay, ¿no? Años después de la tragedia, un sacerdote local convoca a parte de la población para ir a tratar de recuperar quizás los cuerpos que habían quedado atrapados en la iglesia de Yungay, que estaba semienterrada, ¿no? Cuentan de que comenzaron a excavar hasta poder llegar hasta los accesos de las puertas, abren y se escucha un grito de cientos de personas como contenido, que se liberó. Obviamente los que estaban presentes salieron huyendo despavoridos, ¿no? Pero no era que eran fantasmas, sino que como que se había quedado todo esos gritos envasados ahí en un lugar cerrado, ¿no? Eso nos pareció bastante curioso. Y cuando hemos estado ya en el lugar hicimos 2 visitas nocturnas, ¿no? En la segunda fue donde hemos presenciado varias cosas extrañas porque sentíamos que nos seguían o nos rodeaban, inclusive se lograban escuchar pasos en la grama alrededor nuestro. O un par de compañeros vieron sombras que caminaban, pero de repente se hundían. No era que se agachaban, sino que se hundían. Una luz a la altura de la iglesia, a cierta distancia, como que nos alumbraban con una linterna, pero no se movía. Enviamos a uno de nuestros amigos a averiguar, y se perdió en un bosquecito de queñuales que había ahí, y después nos comenta que mientras él avanzaba, la luz a mí se alejaba, y lo estaba llevando mucho más adentro del bosque, ¿no? Para él habían pasado 5 minutos, pero nosotros que lo estábamos esperando habían pasado 20 minutos. Las vidas pasadas, la reencarnación, ¿existe? El día de hoy, una vez más, con el gran Pedro Noguchi. Enciendo la lámpara para recibir este señor. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal, Gianfranco? Buenas noches. En principio, ¿tú crees en la reencarnación? Sí creo en la reencarnación, pero con ciertas, digamos, es un tema polémico y hay algunas cosas que también poco que... ¿Has conocido a alguien que recuerde sus vidas pasadas? He conocido, sí, a varias personas que han han recordado fragmentos de una vida anterior y que eso podrían tomarse como ciertas señales, ¿no? Pero el tema de la reencarnación es bastante antiguo, tanto como la humanidad misma. Por ejemplo, Ian Stevenson es un investigador que ha tratado cientos de casos, sobre todo de niños, que han tenido recuerdos de supuestas vidas pasadas, pero también ha encontrado coincidencias bien interesantes, como por ejemplo las marcas de nacimiento, que después seguramente de someterlos a terapias de regresión, ha coincidido con que esas marcas corresponderían a heridas que les causó la muerte en una vida anterior. Estos llamados estigmas. No, estigma se les llama a estas marcas atribuidas más bien con un propósito religioso, mágico, Ok. que estás, digamos, eres un elegido y estás representando el sufrimiento de Jesús, por ejemplo. No, acá estamos hablando de marcas que han venido de vidas pasadas. Exactamente. Y que aparecen en el cuerpo de recién nacidos. De recién nacidos, ¿sí? Son marcas de nacimiento. Por ejemplo, hay un caso de un niño de la India llamado Maharam, que él tenía una marca en el pecho y que él todavía tenía recuerdos de la vida anterior, y él aseguraba de que había sido asesinado con un disparo en el pecho, ¿no? E incluso llegó a reconocer a su asesino, porque parece que había reencarnado no mucho tiempo después. Y hay otros casos también de niños tan igualmente impresionantes, como el caso de las víctimas de las Torres Gemelas, que fue en 2001, ¿no? A partir del 2005, 4 o 5 años después, empezaron a aparecer una generación de niños que empezaba a comportarse o
manifestar situaciones extrañas, como por ejemplo contar de que ellos habían estado en un edificio, decían, porque ya no existía, pues las Torres Gemelas, y lo describían con mucho detalle, inclusive casos de un niño que jugaba, le gustaba mucho los carritos de bomberos, y él decía que él había sido bombero y se llamaba tal, y que inclusive dijo la marca del camión que manejaba y cuál era el nombre de su compañía, y todos esos ratos eran ciertos, y sus padres estaban asustadísimos porque en ningún momento le informaron al niño todos esos detalles, ¿no? Y que a raíz de estas terapias de regresión comprobaron de que sí, todo lo que dijo era cierto y que esos recuerdos no eran inventos. Se me quedó pendiente, por ejemplo, casos de personas, también otro niño de la India también, comenzó a, muy pequeño, en una aldea, ¿no? Y empezó a recordar y llamaba a las personas adultas por su nombre, ¿no? Y tú, discúlpame, tú me debes dinero, le decía, un niñito a un viejo le decía, ¿cuándo me pagas lo que me debes, no? Y a otras personas le decía... Perdón, ¿ese no es Merlín? Continúa, disculpe. Así iba identificando a cada persona y sabía cosas pues que nadie más sabía, y resulta que este niño aducía ser uno de los vecinos que había sido asesinado también por un hachazo en la cabeza. Y tenía una marca, pero una cicatriz de nacimiento era. Y el momento más crítico fue cuando llegó a reconocer a su asesino delante de todos y fue capturado, ¿no? En este momento acaba de haber un golpe, no sé si tenga que ver con una vida pasada necesariamente, pero ha sido perturbador. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y bueno, y así de precisas pueden ser estas situaciones, ¿no? Y nosotros mismos también podemos, tal vez, guiarnos a ciertos indicios, a ver si hemos tenido una reencarnación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son los sueños repetitivos, sobre todo lugares o lugares específicos o épocas antiguas específicas también, los sueños repetitivos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de una mujer que le hicieron a través de las regresiones, que había tenido, había sido una mujer de la calle, pero en París, ella era norteamericana, era de Estados Unidos, nunca había ido de viaje a Europa, describió pues una calle antigua, empedrada, ¿no? Con faroles, faroles que se encendían así, no sé si era con vela. Y el nombre recordó la calle. Cuando empezaron a investigar, justamente no existía esa calle, pero sí existía en la antigüedad. Estábamos hablando pues de 1800 para atrás, ¿no? Pero actualmente ya no existían, ¿no? ¿Cómo supo esa información, no? Cosas así detalladas de ese tipo se han logrado a través de estas regresiones. Ahora, ¿cabe la posibilidad que a través de esas regresiones uno entienda, por ejemplo, que ha reencarnado para cumplir con alguna misión que dejó pendiente en otra vida, ¿no? Por lo general suele ser así, ¿no? Y eso también lo explica muy bien nuestro amigo Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Donde básicamente habla de sus experiencias, sobre todo con una paciente a la que denomina Catherine, y que la hace, digamos, regresionar hasta un punto oscuro o de descanso entre dos vidas, entre la vida anterior y la actual, que ahí se entendió recién de que esa es una etapa de purificación, llamémosle como de descanso, y es donde los guías espirituales te comunican el propósito por la que has pasado por esas experiencias y te dan a elegir, ¿no? Si deseas continuar con tu camino o repetir la experiencia, pero desde otro punto de vista, desde otro rol, para que puedas tú también aprender de eso, ¿no? Y en eso más o menos se basaba y se parece mucho a las doctrinas pues, orientales, ¿no? Del budismo, el hinduismo, ¿no? Entonces, sí, justamente parte de las terapias servían para eso, ¿no? Y entender cuál fue tu objetivo y por qué sufriste tanto en la anterior, y como que ahora vas a sentir lo mismo, pero desde otro ángulo, ¿no? ¿Alguna vez fuiste por una sinuosa carretera y te encontraste con una mujer que se subió a tu auto y tú, por el afán de ayudar, terminaste subiéndola y luego
no fue una presencia tan agradable. Para hablar de la mujer de la carretera está hoy el gran Pedro Noguchi. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Gianfranco? Buenas noches. ¿Qué tal? Otra vez un tema interesante que aparentemente es una leyenda urbana y que tal vez de mucho que hablar porque algunos quizás hayan tenido ese encuentro también. La primera vez que yo supe de la mujer de la carretera fue un video de Brasil. O sea, que supuestamente había aparecido ahí. Pero lo que me sorprendió fue que empecé a leer los comentarios del video y esta misma presencia había aparecido en otros países, ¿no? De Latinoamérica, incluso de Europa. Claro, yo tengo la información de que hace ya algunos años se hizo viral un video de unos jóvenes que iban en un automóvil en Portugal Ujú. y, Era Portugal, tienes razón. ¿no? Y se encontraron con una joven en la carretera haciendo autostop, sube al vehículo, la mujer le parece un poco extraña, empiezan a ocurrir algunos fallos de la cámara y en un determinado momento le pide reducir la velocidad porque en la siguiente curva ella murió, ¿no? Entonces ocurre inmediatamente un accidente, ¿no? Incluso se ve cuando la cámara queda todavía con el carro dentro del vehículo siniestrado. Resulta que eso fue un cortometraje que se iba a presentar en un festival de cine, inspirado en una leyenda urbana de una mujer llamada Laura Figalo, ¿no? Que es muy comentado también justamente en ese país. Pero como bien dices, es una historia recurrente en muchos otros lugares también, con ciertos matices. Pueden cambiar los finales o el comportamiento de esta persona. Ahora, ¿por qué una mujer? Bueno, se supone, hay varias hipótesis al respecto. Algunos dicen de que podría tratarse del espíritu de una mujer que fue atropellada en el lugar y fue abandonada, o que fue incluso la desvivieron y que la arrojaron en el lugar. Entonces lo que busca esta mujer es cobrar venganza o justicia y se le aparece sobre todo a los hombres solitarios que más o menos cumplirían con esas características, quizás mujeriegos o quizás perversos, ¿no? Se aparece en medio de la carretera pidiendo el autostop. Esa más o menos es la mecánica que se parece mucho en varios países, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo recuerdo un cortometraje en el que participó un conocido escritor llamado Leoncio Bueno, en el que supuestamente recogía a esta mujer de la playa, por ejemplo, y que le hacía una carrera y cuando llegaba al lugar, pues prácticamente la mujer desaparecía, ¿no? Esa historia la he escuchado, por ejemplo, a taxistas. Ya salimos un poco de la carretera, que supuestamente es una zona aislada, en zonas rurales, donde hay descampado, pero lo curioso es de que no es que te digo que me han contado porque me han reconocido, no, para nada. Ha salido esa historia así de personas que espontáneamente lo han comentado. Por ejemplo, una típica de una mujer que las aborda, ellos están haciendo taxi, las aborda en una de las calles de Lima y les piden que las dejen en Girón Ancash. Y hay dos cementerios ahí. Y en un momento, me parece rarísimo, pues al taxista, bueno, de que a altas horas de la noche bajarte en ese lugar, que aparte que es peligroso, o era peligroso en esas épocas, ahora por lo menos hay centros comerciales por ahí. O una de dos, les pagaban y se desaparecían, o entraban al cementerio. O sea, volteaban y ya no estaban, ¿no? Ese tipo de cosas son historias bastante recurrentes, ¿no? Sobre todo en taxistas. En el caso de la mujer de la carretera también hay muchos relatos impresionantes por la trama que lleva. Y a mí me llamó mucho la atención uno que sucedió en el norte chico. Era una pareja de esposos que fueron, digamos, eran de Lima, salieron a pasear con su vehículo a la zona de Huaral, la sierra, ¿no? de Huaral, a un poblado llamado Zumbilca. Y el momento de regresar, ya estaba, digamos, se estaba haciendo ya de noche. La lluvia los hizo detenerse a un lado de la carretera un poco digamos, esperando quizás que se despeje un poco la neblina. Y bajan también para hacer seguramente algunas necesidades. Ven pasar en sentido contrario hacia la dirección donde ellos se dirigían, un auto a toda velocidad con un par de personas adentro y que les hacía señales como quien dice, váyanse de aquí, suban, ¿no? Y ellos se miran extrañados y dicen, ¿qué ha pasado, no? La esposa preocupada le dice, oye, ¿sabes qué? Mejor vámonos, ¿no? Siguieron su camino,
Ya se hizo de noche y más adelante ven unas luces posteriores de un vehículo que estaba inclinado. Cuando se acercaron al lugar, se había estrellado contra un árbol y toda la parte frontal estaba destrozada. Se detuvieron unos metros más adelante, el esposo se bajó para ver si podía auxiliarlos. La mujer se quedó al lado de su vehículo y el esposo cuando se acerca ve que en el asiento delantero había una pareja, ¿no? Donde el hombre que estaba manejando tenía ya el timón incrustado en el tórax y la mujer estaba ya prensada con el panel, o sea, ambos estaban muertos. Y cuando ya se iba a retirar seguramente para pedir ayuda, ve que en el asiento de atrás había una joven que acababa de despertar y muy desesperada empieza a golpear desde dentro los vidrios para que la auxilien, pero las puertas estaban cerradas desde dentro. Entonces él regresa a su vehículo para sacar una herramienta y eh, regresa, pero ve que la joven ya no estaba. Y revisó alrededor y le hace señales a su esposa, que estaba a cierta distancia, que si había visto a alguien salir. Y la mujer no había visto a nadie. Entonces le dice, se preocupó tanto que le dice, ¿sabe qué? Vámonos, sube al carro y avisemos a la policía, ¿no? Así es que sube, porque ya no tenían nada que hacer. Cuando continúan el recorrido, digamos varios kilómetros después, ven a alguien caminando por la carretera. Cuando están más cerca, se trataba de una mujer. Y cuando ya la tienen casi al lado, se trataba de la joven que estaba ahí, que era imposible que se haya adelantado tanto, ¿no? Inclusive tenía restos de sangre, el rostro, digamos, totalmente pálido, y de repente esta mujer se cruza la vía, ambos pues sorprendidos. El hombre en vez de frenar acelera más, justo había una curva, se desbarrancan. El hombre despierta en el hospital, inconsciente, estaba inconsciente, despierta en el hospital y preguntando por su esposa, y le dijeron que sí, que estaba internada, pero estaba bien, o sea, por lo menos se estaba recuperando, ¿no? El tipo ya no, ni siquiera fue después a recuperar los restos de su vehículo, no quiso saber nada, pero se comenta que en esa parte de la vía habían encontrado, cuando después hicieron la carretera, creo que era de Acos a Huaral, en ese tramo, entre la vegetación habían varias cruces, ¿no? Digamos, conmemorativas, parece, de algún accidente que haya ocurrido. Es una de las historias que circulan, por ejemplo, en el norte chico de Cenotafios, Lima. ¿no? No llegaban a ser, digamos, cenotafios así bien construidos con cemento, no, eran cruces, ¿no? Pero había ocurrido quizás hace mucho tiempo porque ya estaba cubierto con la maleza y lo descubrieron cuando hicieron la ampliación para la carretera, ¿no? Esa es una de las historias, pero cerca de Lima también tenemos otra. Y me tocó entrevistar a algunas personas, porque esto ocurrió en San Bartolo. Resulta que en la década de los años 70, una joven residente en San Bartolo se iba a casar en Lima, y obviamente su novio la estaba esperando en la iglesia de un lugar de Lima. Van en un vehículo, creo que era un vehículo descapotado, ¿no? Pero a tal velocidad, seguramente por la premura del tiempo, y se llegan a estrellar contra parte trasera de un camión y la mujer sale volando ¿no? Hacia la carretera y falleció. Hasta ahora se conserva ahí, ahora sí, ahí han puesto un cenotafio en el lugar donde ocurrió el accidente, que es la antigua Panamericana, ¿no? Que pasa por la Cruz de Hueso. Años después, conductores solitarios empezaron a evitar esa parte de la ruta porque se decía que se aparecía una mujer vestida de novia en las noches y que justo cuando ellos iban a agarrar una curva para salir ya a la nueva Panamericana, la mujer iba corriendo y se subía al estribo intentando meterse dentro del vehículo y eso ha provocado accidentes, ¿no? Porque el chofer aceleraba más en plena curva. No digamos que hayan muerto, pero tuvieron, al menos comentaron esa experiencia y comenzó a circular mucho en cierta época ese tipo de experiencias.
En Cerro Azul también había una experiencia muy antigua. Cuando todavía no se hacía la nueva Panamericana, había también una curva pronunciada y existían estos colectivos llamados los lanchones, que eran digamos, Claro, unos carros 8 cilindros grandes, donde partían antiguos. de Lima hasta Cañete, ¿no? Que ya empezaron a evitar pasar solos por ese tramo, o por lo menos tenían que llevar algún pasajero, pero no solo, porque siempre aparecía en esa curva también otra mujer, ¿no? Que se subía al vehículo y ahí ocurría la transformación que nos comentabas, que primero el ambiente se pone gélido, helado, y luego cuando volteas la mujer se ha transfigurado. Es una de las características de este tipo de apariciones. Ahora, ¿quiénes son proclives a que les pase esta situación o es totalmente azarosa? Mira, lo que se cree es de que posiblemente, bueno, primero conductores solitarios, pero se le puede aparecer dependiendo de la causa del fallecimiento de esta persona, si ha sido alguien que le quitaron la vida o se le aparezca a las personas que, digamos, tengan cierto nivel de perversidad. En cambio, hay historias de que no siempre son entidades vengativas o malvadas, sino más bien tratan de advertir. Y eso se dice que les ocurre a las personas que son probas, ¿no? Por ejemplo, en el norte, a la altura de San Pedro de Yoc, hay un cerro que se llamaba Cerro Chilco. También hay una historia de una enfermera que falleció en un accidente. Y que los camioneros también hablan de una mujer que se sube. Si los camioneros tienen digamos, intenciones poco sanas, cuando tratan de hacerle la conversación a esta mujer, inmediatamente ella se transforma y asume parece un aspecto cadavérico, ¿no? Lo que hace también entrar en crisis nerviosa a los choferes y se estrellan. En cambio, hay otras personas que se les ha parecido la misma entidad, han subido, la han llevado a su casa y les dicen, ten cuidado cuando pases por la curva, ¿no? Baja la velocidad. Y no les pasó nada. Será la misma entidad que tiene un comportamiento, digamos, ambiguo, dependiendo de la víctima o lo del chofer. Eso es lo que es. En Latinoamérica también tenemos, según el país, diferentes personajes muy interesantes, son seres míticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Chile, en la región de Chiloé, existe un ser llamado el Trauco, no el futbolista, ojo, el Trauco, que es representado como un enano que se encarga de seducir sobre todo a las adolescentes para embarazarlas. Y ese argumento también fue muy utilizado por los padres para justificar un embarazo no deseado. Y decía, no, la atacó el Trauco, ¿no? O sea que es algo también un tanto inverosímil, porque claro, si es que tú miras y dices, ok, ¿a quién responsabilizas por algo así, no? Y como viene en unas épocas donde todavía era deshonroso, ¿no? Un embarazo de ese tipo, pues había que echarle la culpa a alguien, entonces estaba el Claro. Trauco, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, en Paraguay, ¿no? Tenemos al Curupí, que es un ser mitológico que tenía, así como tú dijiste, una pena muy grande, muy Con parecido, Rasputín. muy parecido a esta estatua que hicieron en Lambayeque de los huacos Claro, eróticos, de los algo huacos así. eróticos. Y también se encargaba, bueno, era un ser que secuestraba a las mujeres también con ese fin y para embarazarlas. Y también en la cultura guaraní existe el pombero, no es bombero, es pombero, que era también visualizado como un hombre flaco, de abundante vellosidad, y que también secuestraba y violaba a sus víctimas, ¿no? El pombero también es muy común en parte de Bolivia y en el norte de Argentina, es decir, no solamente corresponde a ese sector de Paraguay, ¿no? Tenemos así, en Guatemala, por ejemplo, tenemos al sombrerón, que también es como una figura de un ser de reducida estatura, muy elegante y que vestía de negro,
pero con un gran sombrero, de ahí proviene el nombre. Que es diferente al hombre del sombrero. Es muy diferente, muy diferente. Y luego tenemos, bueno, la diferencia era de que él no te secuestraba, sino que encantaba a las mujeres mediante sus canciones, ¿no? Y lo veían pues como un personaje atractivo, ¿no? Tal vez quizás formaba algún tipo de ilusión. En Brasil tenemos al Boto también, ¿no? Otro era un joven apuesto, vestido totalmente de blanco y que llevaba un sombrero, pero era para cubrirse un agujero que tenía en la cabeza, es lo que se comenta, ¿no? Y bueno, y así tenemos pues infinidad según el país, según los mitos de cada país, de estos personajes. En Perú también tenemos uno, pero digamos que tenemos la suerte de que tenemos a la duende. No es el duende, ¿ah? La Es la duende. duende. Sobre todo es muy comentado en las regiones del norte, en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Que se habla de que es una mujer rubia, bellísima, de atributos pues sobrenaturales y que tenía el poder del encantamiento, y normalmente se la encontraba en las noches peinándose en la orilla de un manantial o bañándose en las aguas esperando a que pase un viajero solitario, y es ahí donde lo tentaba para tener algún tipo de relación y después robarse su alma. Es lo que se comenta de este ser. Ahora, bueno, todo esto que hemos comentado es parte de los mitos, ¿no? Y de las creencias de los pueblos, ¿no? Pero es cierto que existan este tipo de ataques, definitivamente existen, porque al menos gran porcentaje de casos que nos llegan han sido de este tipo de ataques. Por las situaciones reservadas, hay casos que no se han podido publicar abiertamente, sí lo hemos hecho en nuestro canal de miembro, y lo interesante es de que algunos de estos casos han dejado evidencia física de estos ataques. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tenemos el caso de una joven que nos envió inclusive por escrito toda su experiencia y fotografías, y coincide con el tipo de patrón de comportamiento del el ataque de estos tipos de seres, como los incubos. Primero, sueños de carácter lascivo, y ellas amanecían muy agotadas y poco a poco se estaban debilitando, pero amanecían con marcas de arañazos o mordeduras en partes del cuerpo donde ellas no se hubieran podido hacer. El cuello, por ejemplo, o la espalda, ¿no? Y tenemos las fotografías de eso. Luego fuimos a un caso de una mujer, vivía sola, que también estaba sufriendo ese tipo de ataques y que ya en medio de su desesperación pidió de que fuéramos a su casa a ver qué es lo que pasaba exactamente. En esa oportunidad fui con Matt. Y bueno, él con sus cualidades de psíquico sí percibió que había algo, ¿no?, en el lugar que estaba acosando a esta mujer. Utilizamos una luz ultravioleta y apagamos las luces para revisar un poco la cama, y había marcas ya secas de un extraño fluido que era iridiscente. Eso nos pareció bastante raro. Y aparentemente había sido reciente, ¿no? En días. No era de que se derramó un líquido de limpieza, ¿no? No tenía nada que ver. Ese es otro caso, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el caso de otra joven. Ella ya no describía como agradable este tipo de encuentros, sino más bien durante las noches sentía de que algún tipo de ser con las manos largas, muy frías, la tocaba. Entonces ella no sentía que era una mano con piel humana, sino algo así como un reptil. Y posteriormente nos envió una foto, porque le pedimos de que por favor cualquier marca que le dejaran en el cuerpo, ¿no?, nos mandara la foto, pero nos mandó la fotografía de partes de la cama, por ejemplo la cabecera, que era de madera, y claramente se ve una huella, como que si una mano muy húmeda se hubiese posado ahí, y tenía los dedos bastante largos, huesudas, pero no era una mano que parecía humana, porque era tan bien tomada que se notaba incluso hasta la textura de la piel, media escamosa, algo así. Entonces estamos hablando de que esta cosa sí no tenía nada de apariencia humana, ¿no? Así hemos tenido varios casos de este tipo, y es preocupante porque el perfil de las víctimas no se puede, digamos, sospechar de que hayan sido personas que han estado pasando por un tipo de represión.
Algunas sí han estado pasando por algún tipo de depresión o problema emocional, o han peleado con sus parejas o se han separado, y como que ese estado emocional es aprovechado por estas entidades para empezar ya el acoso, ¿no? Hay casos muy interesantes, por ejemplo, en que la persona, bueno, tenía pues gustos, reconocía que había sido gay, y en un principio había estado siendo seducido por una mujer. Un espíritu, una mujer, tenía sueños. Él parece que no hacía caso. Y este ser, como se llame, cambió de estrategia y se convirtió en una apariencia masculina. Y ahí fue donde él dice que cayó en sus sueños, ¿no? Pero igual amanecía totalmente agotado, se dormía en el trabajo. Entonces puedes ver que dependiendo de la víctima y tal vez de sus gustos, este ser puede mutar. Tú me comentabas, por ejemplo, el caso de una mujer que se bañaba a las orillas de un manantial, por ejemplo. Esa es una manera, un modus operandi. Es parte de los mitos, por ejemplo, de Cajamarca, ¿no? Es que le dicen la duenda, ¿no? O la duende, ¿no? Es, digamos, una aparición que puedes tomarlo, pues, como una especie de ser inconsciente de las personas, de que una mujer de características nórdicas se te aparece para encantarte y es enviada por el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hace tiempo me escribió una persona, una señora del norte, pero no era de Cajamarca, era más cerca a Tucumé, por ahí cerca, que estaba muy preocupada porque su sobrino salió una noche tarde de una fiesta y como allá todo es campo, cruzó un camino, digamos, rural, cerca de una chacra, y se encontró con una mujer con esas características y lo tentó. Luego confesó el chico que sí tuvieron relaciones ahí en el campo, ¿no? Pero digamos que el temperamento, el carácter de este joven cambió totalmente, ¿no? Y empezó a hacerse marcas, incluso escribiéndose con cortes, escribiéndose el nombre de la supuesta mujer que había visto, y este joven tenía un niño pequeño, que digamos era un bebé, y que decía que lo iba a sacrificar porque así se lo había pedido la otra persona. Entonces ya estábamos hablando de un caso también de posesión, ¿no? Y la única forma de poder ayudarlo era que se contactara con alguien dedicado, de la iglesia, por ejemplo, dedicado a hacer primero un exorcismo, ¿no? Porque había una suerte de encantamiento con manipulación mental también, ¿no? Entonces vemos que ya las cosas se están saliendo un poco más de la parte fantástica y podrían tener cierta base en la realidad. Voy a recordar una psicofonía que ustedes hicieron, me parece, en el Parque Reducto. Sí. Un soldado se manifestó ahí. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Mira, estuvimos con nuestro compañero Marc Castañeira, que él es nuestro psíquico, en el Parque Reducto, como todos sabemos, ahí se realizó prácticamente, ese fue el último bastión antes de la invasión chilena a Lima, y es una zona donde hubo una cruenta batalla. Entonces, el alcalde Andrade rescató de un deshuesadero, me parece que fue entre Puno, Cusco, el tren, el vagón que participó precisamente en el abastecimiento y también en el traslado de los heridos entre Miraflores, Chorrillos, ¿no? En ese vagón, según también el director de este museo, hay muchas personas que han atestiguado que hay presencias, y una de ellas es la de un soldado. En este vagón lo utilizaban temporalmente, está ahí en el lugar, como para hacer talleres, ¿no? De diferentes tipos de, por ejemplo, manualidades, ¿no? Y una de las señoras que asistió al taller se fue a quejar con la dirección diciendo que hay un muchacho ahí vestido de blanco que se está acercando a la ventana y no deja de mirarnos. Decían, ¿qué? Pero si ninguno de mis trabajadores se viste de esa manera. Claro. Y lo describieron bien, alguien parece joven, como 17 años, tenía una gorrita, el uniforme entre blanco y beige porque parecía sucio, y fue una presencia recurrente porque también otros también lo reportaron. Entonces llegaron a la conclusión que por la descripción se trataría de un soldado peruano de esa época, ¿no? Luego han
ha habido otro tipo de fenómenos. También hemos grabado precisamente en ese mismo vagón psicofonías bastante interesantes que aparentemente no estarían relacionados a lo que ocurrió ahí, sino en el vagón, que pudo haber estado en otro lugar. Pero que escuchamos muchas voces de mujeres, sobre todo, ¿no? Y como que no les agradaba mucho que nuestra presencia, porque las respuestas eran un poco hostiles. Decían, váyanse, ¿qué hacen aquí? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, muy diferente a las otras captaciones que se pueden, podemos obtener en los alrededores, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es una zona que tiene mucha historia y también muchas historias relacionadas al misterio. Por ejemplo, ¿han averiguado, por ejemplo, zonas en las que ocurrió la violencia en Chorrillos? Por ejemplo, que sabemos que los soldados chilenos entraron y violentaron a muchísimas mujeres y quemaron este distrito. Nos han reportado casas, lugares donde fueron prácticamente saqueados, hubieron también muchas muertes, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a experimentar, sobre todo en el Morro Solar. Un caso muy interesante porque ubicamos el lugar donde estaba el emplazamiento de esta batería de defensa Mártir Olaya. Una batería de defensa consta de cañones de diferentes calibres, ¿no? Nosotros preguntábamos, respondieron varias veces la palabra Chile o nos atacan, cosas de ese tipo. Pero para asegurarnos, uno puede pensar que podría tratarse alguna interferencia, tantas antenas que hay en el morro, pero para asegurarnos de que realmente estábamos interactuando, preguntamos, ¿cómo se llama esta batería? Se llama Mártir Olaya, ¿no? Y nos responden Rothman. Bueno, ¿qué será Rothman, no? Pero después averiguando en los libros, en esa batería habían 3 tipos de cañones, Whitworth, Parrott y Rothman. Preguntamos por el nombre de la batería y nos responden un cañón. Entonces eso no me parece una coincidencia, ¿no? En ese caso, por ejemplo, personas que han muerto violentamente tienden a manifestarse. ¿Estas manifestaciones son siempre hostiles? No, no siempre. A veces, inclusive, podemos nosotros causarles curiosidad, como que estamos rompiendo su esquema, ¿no? Quizás ellos piensan que están todavía en una batalla, pero y estos con una grabadora están ahí, ¿quiénes son, no? En una de esas imágenes que nos grabamos nosotros, tratando de captar psicofonías, lo vio una amiga nuestra, es una psíquica española que tiene este don de que a través de una imagen, una fotografía, puede visualizar lo que ocurre en ese instante, así sea una foto. Y me escribió sorprendida porque vio la imagen nuestra agachados ahí delante de los equipos y describió que nos vio rodeado como de soldados, pero como con diferente uniforme, o sea, como si fuesen de ambos bandos, alrededor nuestro. No se sabe si querían comunicarse a través de los aparatos o simplemente estaban extrañados de quiénes éramos nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso sí no viene a ser un eco del pasado, sino que aparentemente sí habían espíritus todavía ahí. O sea, ¿cómo se determina que eventualmente alguien queda atrapado ahí? Porque un espíritu puede ser de cualquier época, además, no necesariamente de la guerra con Chile, ¿no? Pero digamos que cuando te dan estas palabras claves, por ejemplo, Rothman, ya sabes que algo puede estar relacionado con su pasado, ¿no? Sí, exactamente. Y además, la respuesta es coherente con nuestra pregunta, no es cualquier palabra al azar, ¿no? También en otra oportunidad, ya más cerca al monumento del soldado desconocido, probamos con otro artefacto y le preguntamos cómo se llama este lugar. Y así, una forma mezclado entre los ríos, dijeron Marcahuilca. Y ese es el nombre del cerro. O sea, eso tampoco es casualidad, ¿no? Ahora, ¿han logrado hacer investigaciones, por ejemplo, en lugares como el Alto de la Alianza, como por ejemplo en la Sierra, donde sabemos que Cáceres resistió la embestida chilena, ¿no? Todavía no, es un tema pendiente que tenemos, nos gustaría muchísimo, sobre todo el Alto de la Alianza, pero tenemos un amigo, Juan Carlos Oganes, debes conocerlo, el director de la película Gloria del Pacífico. Él comenta algo muy interesante, que cuando recién empezaba ya la etapa del rodaje, y obviamente llevaron pues un gran equipo de extras vestidos soldados bolivianos, peruanos, chilenos, ¿no? Llevaron inclusive para hacer los efectos especiales de los cañones, bombardas, ese tipo de cosas. Y acamparon cerca, ¿no? Durante la noche empiezan a escucharse esas bombardas. O sea, y molesto él sale pues de su carpa y dice, oye, ¿quién les ha ordenado de que prendan esto si rodaje mañana?
todo el mundo salió de sus carpas también y nadie, o sea, no había nadie. Esos sonidos provenían de la lejanía. O sea, a la distancia se escuchaban como si estuviesen combatiendo. Otros reportes también de otros investigadores que se han quedado a pernoctar ahí, se llegan a escuchar en ciertos momentos el ruido de la caballería, como si cruzaran, o también de cruce de sables, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, es algo que ha quedado ahí ya tiene más de un siglo y sin embargo se sigue reproduciendo en forma aleatoria. Yo tengo un familiar que en algún momento, por ejemplo, fue a Roma y esta persona era muy perceptiva con la energía. Y claro, llegó a Roma, pasó por el Coliseo Romano y me dijo, la energía de este lugar es demasiado cargada, no puedo entrar, me hace mal. O sea, y automáticamente se descompuso, estuve en náuseas y me dijo, mi sueño de conocer el Coliseo Romano, pues ahí se desvaneció porque hay personas que son muy perceptibles a este tipo de cosas, ¿no? Sí, ocurre con personas que son sensibles y inmediatamente captan cuando en un lugar hay una carga demasiado fuerte. Por ejemplo, personas que tampoco pueden ir a Edimburgo, por ejemplo, donde ocurrieron pues también batallas también cruentas, o en los campos de concentración nazi, ¿no? No soportan porque hubo mucho sufrimiento. Entonces, es común. Acá tenemos varios de esos lugares también de que las personas no les gusta estar mucho, ¿no? O sea, entonces hablamos de que la energía se queda condensada en los lugares pese al paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedan estas presencias? Es indeterminado en realidad, porque mira, estamos hablando de lugares donde ocurrieron hechos hace siglos y todavía mantienen esa carga, ¿no? Obviamente que nadie se ha dedicado a limpiarlo, pero limpiar también es limpiar energéticamente. Pero estamos hablando de lugares inmensos, ¿no? Claro, o sea, y estamos hablando ahorita de la guerra con Chile, que fue en 1879. Han pasado poco más de 100 y pico de años. O sea, digamos que tampoco es que haya sido tan lejano, ¿no? De todas estas experiencias que te ha tocado ver, ¿cuál es una de las que tú digas, esta es una de que pese a toda mi experiencia me ha impactado particularmente? A ver, hay varias porque son situaciones diferentes y experiencias diferentes también. Por ejemplo, una de las primeras investigaciones cuando formamos el grupo Dharma era de que uno de nuestros compañeros, su familia tenía un pequeño edificio en la zona de San Juan, de Miraflores. Y él nos contó de que durante las noches se escuchaban unos ruidos como de bombardas, pero a la lejanía. Y aparte, él cuando estaba durmiendo, se le presentó un militar antiguo. Por la oscuridad no supo definir si era peruano o chileno, pero que lo miraba fijamente. Nos interesó mucho ese caso, fuimos para allá, varias visitas hicimos. En una de ellas dejamos una grabadora en un cuarto, eran departamentos, eran como 3 pisos. Una grabadora, toda la noche. Al día siguiente la recogimos y empezamos a revisar. Y en un departamento vacío, pero se escucha como el sonido de como si alguien golpeara la pared con algo metálico, ¿no? Y de repente se escucha como que alguien recargara un fusil y un disparo, clarísimo. Y eso no vino de afuera, se produjo en ese lugar y el departamento lo habíamos cerrado con candado inclusive, ¿no? Para que no se roben los equipos, por si acaso. Después, una de las vecinas que vivía en la segunda planta, también reportó que en la época de los apagones, durante los años 80, el terrorismo, ¿no? Subió a entrar a su habitación y de la azotea bajaba por las escaleras también una persona y cuando lo vio bien, tenía el rostro totalmente demacrado, ¿no? Sucio, pero el color y logró identificar como de un uniforme claro. Ella pues lo vio como un extraño, pero no le dijo nada. Sintió escalofríos cuando pasó detrás de ella. Abrió su puerta y volteó para ver nuevamente y ya no estaba. Era imposible de que bajara las escaleras tan rápido, ¿no? Cuando nosotros empezamos a visitar ese lugar, una vecina de al lado del edificio me llama, me dice, señor, ¿sabe qué? ¿Ustedes con quién han venido? ¿Han venido con militares? No, porque cuando ustedes entraron a la casa, ella estaba parada en su puerta, ha salido como un militar, pero molesto, y dobló la esquina y se fue. ¿Cómo era? Me dijo, un gringo alto, ¿no? Era un blanco barbado, el uniforme azul, botones dorados, correspondería pues a un oficial chileno, ¿no? Y ese
este personaje también lo han visto en algunas oportunidades los que viven en ese edificio. Es decir, hay una serie ahí. Lo interesante de estos casos es que tú puedes ver en la azotea presencias de soldados peruanos como en actitud de vigilancia, apuntando hacia abajo, como si estuvieran en una torre. Y abajo, militares chilenos. No se cruzan, no se ven. Como si vivieran dos realidades diferentes, pero paralelas. O sea, esta cuestión de las dimensiones, por ejemplo, ¿no? ¿Es gente que es consciente del tiempo en el que están o que simplemente siguen viviendo la misma escena todos los días? En la mayoría de los casos que hemos visto, o no son conscientes del tiempo o pierden la noción del tiempo. Y te lo digo porque cuando hemos preguntado, eso ya fue en Pamplona, ¿en qué años? Era un caso también de comunicaciones de soldados chilenos que se habían quedado atrapados entre dos fuegos, ¿no? Parece que fue durante la escaramuza que hubo cuando se rompe la línea de defensa de San Juan, huyeron hacia el norte quizás para reunirse con la segunda línea, que eran los reductos. Preguntamos entre una serie de preguntas porque nos respondían todo y por eso es que armamos esa historia que te estoy contando. ¿En qué año están? 1888. Pues si la guerra fue en 1800, ahí fue en 1881. Claro, 7 años después. Y no duró ¿no? tanto, ¿no? Sí. Entonces como que quizás ellos piensan que ha pasado ese tiempo y siguen luchando. Eso nos pareció rarísimo, ¿no? Claro, porque digamos que la ocupación chilena dura hasta el 83. Claro. O sea, serían 5 años después. ¿Qué objeto tendría que estén ahí todavía, no? Entonces el único razonamiento que puedes pensar ahí es de que estas personas todavía han perdido la noción del tiempo o tal vez su medición del tiempo transcurre de manera diferente a la nuestra. O sea, o no se han dado cuenta de que están muertos. No, definitivamente no se han dado cuenta. Definitivamente. Wow, qué tremendo lo que me cuentas, ¿no? O sea, son cuestiones muy elementales las que uno puede percibir cuando de pronto se enfrenta a una presencia de este tipo, ¿no? Presencias que bajan muy rápido, con el rostro demacrado, escalofríos por las espaldas, alguna otra manifestación. Por ejemplo, hay muchas personas que suelen decir, siento como si entre el piso de mi casa y el departamento de arriba hubiese un piso en el medio, en el cual la gente pasa caminando y he visto a mi vecino bajar y de todas maneras siento que hay pasos y pese a que el vecino me dice no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, es como si arriba estuviesen haciendo cosas o pasaran corriendo a toda velocidad, ¿no? Sí, son señales bastante comunes cuando un lugar se está cargando, ¿no?, de esta energía y son muchos los testimonios de personas que dicen que a veces en la noche escuchan como canicas en el techo, ¿no? Algunos han intentado explicar diciendo que son las tuberías, pero incluso estos sonidos ocurren en lugares donde no hay ni tuberías, ¿no? Bueno, escuchan canicas o paso de tacones o muebles arrastrándose, pero es un sonido sordo, arrastrándose a altas horas de la noche o inclusive golpes también en las paredes, que cuando tratas de buscar el origen, el golpe, el sonido se mueve de lugar, como que se te corre, ¿no? Entonces, ese tipo de ruidos ocurren normalmente en lugares donde ya están muy pesados, ¿no?, muy cargados. Y cuando se trata de energías que han quedado atrapadas, ¿también se manifiestan a través de golpes y de ruidos sordos o es diferente? Cuando estamos hablando de las llamadas mimofonías, que podrían ser los sonidos que se han quedado atrapados, funcionan de manera diferente, porque incluso no necesariamente situaciones negativas. Existen mimofonías en teatros abandonados donde puedes escuchar los aplausos de los espectadores de hace muchos años, o también risas de la gente. O sea, no necesariamente está relacionado a lo negativo o a la muerte, sino más bien a las emociones intensas, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando uno va a los cementerios, hay que entender también que muchos de estos cuerpos fueron entregados por partes, por lo mismo que fueron desmembrados, ¿no?, violentamente, a punta de un cañonazo, un sablazo. Digamos que lo que recogen los parientes a veces son los restos, o a veces ni siquiera encuentran los cuerpos, ¿no? Sí. De esto hay muchos casos, por ejemplo, en el periodo del terrorismo y Sendero Luminoso, gente que jamás pudo velar a sus familiares, ¿no? Por lo mismo que pasaron cerca de un coche bomba, qué sé yo. En el caso de los cementerios particularmente, ¿cómo es que se manifiestan las presencias ahí? En el caso de la guerra con Chile, por ejemplo. Bueno, en el caso de la guerra con Chile,
tenemos, para ponerte un ejemplo, de una persona que es un historiador muy involucrado en el tema de la guerra, su casa prácticamente es un museo, hablaba de una presencia de un soldado y que ya lo veían con tal naturalidad que prácticamente no se asustaban, ¿no? Incluso el soldado, se dice que la cocinera estaba ahí preparando los alimentos, el soldado iba a husmear ahí a ver qué estaba preparando, cosas, era ya parte de la familia, pues. Uh-huh. Porque habían rescatado un cuerpo que lo estaban restaurando, el soldado desconocido, y que la presencia estuvo ahí durante algunos años hasta que se terminó las investigaciones. El cuerpo lo entregaron a las autoridades y le hicieron un sepelio con todos los honores, incluso hasta congresistas, o sea, fue el sepelio del soldado desconocido. Del soldado desconocido, ¿no? Y parece que a raíz de todo este ritual, esta alma ya se volvió a presentar en el lugar, ¿no? Como que se sintió, digamos, reconfortado después, o se hizo justicia quizás para él, ¿no? Hablaba de justamente cómo se manifiestan estas presencias, porque tengo el testimonio, y esto lo escuché de uno de los programas por él mismo, un conocidísimo personaje de la televisión, que dice que dada su labor cultural, alguien en algún momento le regaló un objeto de la guerra con Chile. Y él se lo llevó a su casa, ¿no? Feliz, honrado, ¿no? No pasó ni un día para que empezaran a manifestarse cosas muy extrañas en su casa. Gente que prendía de la nada el caño, luces que se prendían y se apagaban. Y él no entendía qué estaba pasando hasta que relacionó el hecho, terminó regalando la moneda y los problemas desaparecieron, ¿no? ¿Qué relación hay entre las presencias y los objetos, por ejemplo? Todo depende del grado emocional que uno le haya impregnado ese objeto, ¿no? Porque estamos hablando de una moneda, ¿no? Claro. Ahora imagínate un arma que participó en una batalla, ¿no? Que tal vez fue el último objeto que vio esa persona que lo portaba. O una bala, ¿no? O una bala también. Perdón. Ahí, sí, todo depende, como te digo, qué tanto arraigo haya tenido. Porque justamente esta casa que te estoy comentando de San Juan, uno de los vecinos, cuando se hicieron en los años 80 excavaciones de obra de saneamiento, encontraron una fosa común de la guerra, con pertrechos de guerra, habían cuerpos, habían armas. Me cuentan de que él recuperó una de esas armas y la tuvo en su casa, ¿no? Y a partir de ese momento se veía una presencia ahí, un soldado, ¿no? Que estaba ahí como, es donde estoy, incómodo, ¿no? Pero a este vecino le vino una racha terrible también. Terminó con derrame cerebral inclusive. Ah, caray. Ahora, yo no sé si estará relacionado, pero el bajón era económico, de salud, se divorció, o sea, vino una racha de desgracias seguidas, coincidente desde que tuvo ese objeto ahí en su lugar. ¿Y a qué se le atribuyen estas cosas? Presencia energética, maldiciones, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay gente que, bueno, la más conocida, ¿no? La de Tutankamón. O sea, si tú profanas una tumba, te va a caer una maldición y demás. Pero con la posesión de objetos que han sido parte de un conflicto, en este caso bélico, ¿qué energía negativa podría hacer que te pasen todo ese tipo de cosas? Todo depende en el escenario donde estuvo ese objeto, porque si se trata pues de algo que... a ver, yo he estado en el Museo de la Naval, por ejemplo, ¿no? Se supone que ahí no murió nadie, ¿no? Pero hay objetos que sí participaron en guerra, inclusive hay mascarones de proa, y según nos dicen es el lugar más pesado del museo. Uno de ellos es un mascarón antiguo, de un galeón español, que se incendió, y lo conservan todavía esas imágenes de sirenas ahí horribles, de madera, y esa es la que en la noche tiene ciertos efectos, como que suena, bueno. Ahí murió mucha gente, ¿no? Entonces, los objetos se impregnan de la energía, de las emociones que estuvieron en determinada época, en determinado lugar, y como que eso parece que se mantuviera, ¿no? No ocurre en todos los casos, pero tú te puedes dar cuenta en los lugares donde venden antigüedades, por ejemplo. O en los museos. O en los museos también. Son diferentes objetos que han estado en diferentes situaciones. Entonces, no en todos los museos va a pasar lo mismo, pero en algunos casos, o en casas de antigüedades,
sí pasan cosas, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, me imagino que no deben ser atípicas las presencias de entidades en los museos, por ejemplo, ¿no? Gente que vigila o cuida museos, me imagino que debe estar familiarizada con ese tipo de situaciones. Yo me imagino que sí, porque ahora que tenemos también tantas cámaras de vigilancia y todo, algo deben captar, no solamente que no lo dicen, ¿no? Ahora, hay personas que simplemente no ven nada. Y dices, es mentira, yo vigilo ahí toda la noche y nunca me ha pasado nada. Y en cambio hay otros que han renunciado. ¿Por qué? Nivel de sensibilidad de cada persona. ¿Y de qué depende ese nivel de sensibilidad? ¿Eso ya es nacido? Es algo ya, podemos llamarle innato, ¿no? Porque ese nivel de sensibilidad se puede elevar, pero ya es con preparación y estas personas definitivamente lo tienen de forma innata o lo han heredado. Bueno, ustedes van a heredar un susto tremendo. Vigilen sus casas y no se queden con cosas que no les pertenecen. O sea, ya sabes, si te regalan una bala de la guerra con Chile, no es tan buena idea que digamos. Un billete o algo, tampoco. Todo va a depender de la circunstancia en la que ese objeto fue llegando a tu casa. ¿Tienes algo raro en tu casa? Chequéalo en este instante. Gracias, Pedro. No, gracias también. Gracias a Paradigma Cero y gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y con el insomnio de siempre.